El Incarrí, la ciudad dorada de los incas, conocida como los mitos nacidos de la sangre y la codicia. Curiosidades. El 29 de agosto de 1533, el conquistador español Francisco Pizarro ordenó estrangular con un garrote al rey inca Atahualpa, quien gobernó solo un año. Este acto martirizó al monarca en los corazones y las mentes de sus súbditos. Desde ese momento, el difunto líder tomaría lugar en el cuento popular de Incarrí, rey inca, y se convertiría en un mito para representar la rebelión, la reencarnación y la perdida ciudad inca de oro, Paititi. Según apunta Ancient Origins, tanto la leyenda de Incarrí como la ciudad perdida de Paititi están simbióticamente ligadas a la muerte del rey Atahualpa. Y aunque ambos mitos derivan del Renacimiento y la retribución contra los españoles, estos elementos a menudo se descartan y se reemplazan con la intriga de una ciudad dorada. Una visión que sigue cautivando hasta nuestros días. Los orígenes de la leyenda. En la década de 1950, el antropólogo José María Arguedas recopiló muchas versiones de los mitos Incarrí del pueblo de Puquio, en el sur del Perú, descubriendo que habían dos interpretaciones de él, antes y después de Atahualpa. Arguedas notó que las variaciones de Incarrí tenían grandes temas con el Inca moribundo y reviviendo. Estas modificaciones representaron una fuente de unidad panandina de mitos que vinculan el mito de la creación del lago Titicaca, una mezcla de cristianismo e historia local tal como la gente lo recuerda. El tema ampliamente compartido entre las comunidades andinas giraba en torno al regreso del Incarrí, el rey inca. En su núcleo más básico, este mito predijo un futuro en que el mundo andino sufriría una transformación cataclísmica que resultaría en la destrucción de la sociedad dominada por los españoles y restablecería al rey inca reencarnado como el gobernante supremo. Según recopila Ancient Origins, la primera leyenda resalta, el Incarrí era hijo de una mujer andina que fue fecundada por el sol. La mujer dio a luz a Incarrí y lo crió para que fuera rey. En los últimos años, Incarrí se casó con 3 mujeres. El Incarrí, que con todas sus fuerzas contuvo el viento junto con su padre Sol, detuvo el tiempo para arrojar una vara de oro desde lo alto del monte Osconta con el fin de marcar dónde debía ser construida la ciudad de la llanura de Calcata, posiblemente Cusco. Con su majestad y astucia con un látigo, Incarrí convenció a las piedras y rocas para crear la ciudad del llano de Calcata. Por otro lado, Arguedas cree que este relato fue el mito original de Incarrí antes del destino de Atahualpa. Y con la llegada de los españoles, Pizarro específicamente, las leyendas populares del rey inca pronto cambiaron para significar algo más. La segunda versión, según Ancient Origins, cita, el inca español aprisionó a Incarrí. Su igual, donde no sabemos. La cabeza es todo lo que queda de Incarrí, dicen. Desde la cabeza está creciendo hacia adentro, hacia los pies, está creciendo. Dicen. Regresará entonces Incarrí, cuando su cuerpo esté completo. No se nos devuelve si Dios lo considera oportuno. Pero no sabemos cuándo regresará, solo Dios puede decidir este tiempo. Entre 1533 y 1570, el mito de Incarrí evolucionó para incorporar los nombres de los gobernantes incas caídos bajo la opresión de los españoles. El primer relato y el más vívido fue con el rey Atahualpa, quien fue estrangulado por relatos históricos españoles. Sin embargo, según las historias locales de los incas, Atahualpa fue decapitado y desmembrado. El segundo en ser llamado Incarrí sería el rey inca Tupac Amaru, quien lideró revueltas contra los españoles en las décadas de 1560 y 1570. Lo que llevó a su propio martirio y decapitación en la plaza de Cusco en 1572. Es solo después de Pizarro que se menciona por primera vez la palabra Paititi. Su asociación con el Incarrí comienza con la muerte de Atahualpa y luego se convierte en un tema recurrente con cada readaptación. Algunos estudiosos creen que Paititi podría haber sido una fusión suelta de Calcata, Cusco, y el concepto de Pachacuti, derrocamiento del tiempo, para crear la perfecta utopía dorada temporal. Tanto con Atahualpa como con Tupac Amaru, su folclore siguió siendo el mismo, ambos fueron decapitados. Ambas cabezas fueron enterradas en Cusco,
Se creía que ambos regresaron de entre los muertos y ambos debían expulsar a los gobernantes españoles, además de hacer de Paititi la capital del Nuevo Mundo. En los siguientes cientos de años, el concepto de este mítico lugar se convirtió más en una ciudad portadora de una inmensa riqueza que una utopía dorada. Pizarro y Atahualpa. Según indican Ancient Origins, de los relatos de Francisco Pizarro, muchos, si no todos, estarían de acuerdo en que era un enigma. Estaba avergonzado por ser el hijo ilegítimo de un distinguido oficial noble. Estaba cohibido por ser analfabeto y tenía miedo de vivir bajo la sombra de la gloria de Cortés. Pasaría el resto de su vida en busca de riqueza y fama solo para encontrar su muerte al filo de una espada. Su único logro ante la corona fue su éxito en la conquista de los incas. Tras esto, viviría el resto de su vida derrochando su riqueza en más expediciones sin sentido. Finalmente fue asesinado en Lima el 26 de junio de 1541 por 20 sicarios fuertemente armados. Después de ser apuñalado varias veces, Pizarro se desplomó en el suelo luchando por pintar un crucifijo con su propia sangre. Los relatos decían que le estaba pidiendo perdón a alguien, lo que despierta una gran pregunta para la redacción de Ancient Origins. Pizarro estaba tratando de pedir perdón por las atrocidades que había hecho, estaba pidiendo la salvación de la reencarnación del Inca Atahualpa. Después de todo, su relación con el rey Atahualpa, quien reinó desde 1532 hasta 1533, fue mucho más complicada de lo que la mayoría creería. Antes de la llegada de Pizarro, el imperio inca había sufrido una guerra civil devastadora de 6 años que acababa de resolverse en los días anteriores a la llegada del español. Aunque a Pizarro se le atribuye la conquista de los incas, la viruela también desempeñó un papel importante en este proceso, aniquilando a millones y derrocando imperios con mucha mayor efectividad que cualquier potencia extranjera, además de marcar el camino de Atahualpa al trono. La viruela cobró la vida de su padre, Huayna Cápac, en 1528 sin dejar mención del heredero legítimo al trono. Esto dejó un vacío de poder, enfrentando a Atahualpa y su medio hermano Huáscar. Después de la terrible batalla por Cieza de León, que se estimó en 35.000 vidas perdidas, Huáscar fue capturado en una emboscada durante 1532. Los generales de Atahualpa, entre los que se encontraba Rumiñahui, llevaron a Huáscar a Cusco, donde este último militar recibió la orden de ejecutar a las esposas, hijos y parientes consanguíneos del prisionero, asegurando que no habría otros reclamos al trono inca. Mientras el victorioso Atahualpa y sus hombres se dirigían a la pequeña ciudad de Cajamarca, el nuevo monarca escuchó noticias de un pequeño grupo de personas peludas y pálidas, además del detalle que su líder, de nombre Pizarro, deseaba conocerlo. Luego de triunfar en la guerra, el regente incaico veía insignificante al pequeño contingente de españoles, por lo que aceptó reunirse con el europeo. Si la siguiente cadena de eventos fue un malentendido cultural o un plan de Pizarro es incierto. Lo concreto es que este encuentro conduciría a la captura del rey inca, quien había despedido un breviario cristiano manchado por los viajes, con lo que sin querer había declarado la guerra a los españoles. Las festividades pronto se convirtieron en una masacre y en medio del caos, Pizarro se apoderó de Atahualpa. Aunque el monarca seguía en estado de shock, pronto se dio cuenta de que podría usar esta desafortunada situación a su favor. Atahualpa estaba muy consciente del poder que el oro y la plata tenían sobre los europeos y asumió que Pizarro no sería diferente. Además, dado el predicamento en el que se encontraba, se dio cuenta de que tenía otros hermanos que tratarían de movilizarse por el reclamo del trono. Así, para que sus rivales fueran asesinados y pudiera retomar su imperio de las manos de Pizarro cuando llegara el momento adecuado, Atahualpa dijo al conquistador que si seguía siendo el gobernante inca, se aseguraría de que sus generales le dieran suficiente oro para llenar una habitación, y el doble de plata por su vida. El español accedió. Entonces, resultó que, aunque Atahualpa era un rehén de Pizarro, todavía era el gobernante inca que coordinaba los asesinatos de los miembros de sus enemigos de sangre.
Pero el español no tardó en percatarse de que ya no era su captor, sino su protector. Esta comprensión trajo prontamente un miedo abrumador a Pizarro. Durante los meses siguientes, las entregas de oro y plata se desaceleraron. Pizarro y sus hombres comenzaron a sospechar del general Ruminao y se cuestionaron si un contraataque era inminente. En agosto de 1533, debido al miedo abrumador de Pizarro, el conquistador rompió su palabra y sentenció a Atahualpa a la hoguera. Pero el monarca, al enterarse de que la religión española no permitía quemar allí a los cristianos, hizo un último pedido para convertirse al cristianismo. De mala gana, los sacerdotes lo bautizaron y Pizarro procedió a sentenciarlo a muerte por estrangulamiento con un garrote. Antes de la muerte de Atahualpa, fue interrogado y mencionó una ciudad conocida como Paititi. Se corrió la voz de la traición de Pizarro y se creía que Ruminagui escondió las 750 toneladas de oro restantes en una cueva cerca de las montañas Yanganatis. Más tarde, este monte se asoció con Paititi, aunque en los años venideros, las leyendas de la ciudad dorada continuarían cambiando y se alejarían más de su encarnación original.